Palabra Fiel presenta Un despertar en la palabra con Leonel Obispo. El tema de hoy que vamos a ver se encuentra en el capítulo 18 de los versículos 18 en adelante. Hoy estamos abriendo el tema 49, la importancia de crecer en el conocimiento de Dios. La gran parte del libro de los Hechos, especialmente en su segunda parte, tiene que ver mucho con el ministerio del apóstol Pablo que Dios puso en sus manos. La semana pasada vimos la llegada de Pablo a Corinto. Muy brevemente, para brindarles un contexto de dónde estábamos, quisiera mencionar que Pablo llega a Corinto después que él había sido burlado ¿en dónde? En Atenas. Y que él menciona en su primera carta de los Corintios, capítulo 2, versículo 3, que lo leímos, que él llegó a Corinto con debilidad, con temor y con temblor, porque precisamente él había sufrido mucha persecución intelectual en Atenas. Y eso requirió que Dios en un momento dado le visitara mientras él estuviera en esa ciudad de Corinto, para que reforzara, para que fortaleciera quizás su hombre interior. Dijimos que Corinto era una ciudad capaz de intimidar a cualquiera, aún a Pablo. Era una ciudad conocida por su alta inmoralidad, muy comercial, muy próspera, orgullosa, altamente idólatra, famosa por sus juegos del istmo. ¿Se acuerdan que les comentaba sobre eso? Y estuvimos hablando de todo eso, y en medio de toda esa intimidación, Dios se le aparece al apóstol Pablo y le dice: Pablo, no temas, no calles, nadie te va a hacer daño en esa ciudad, como en otras ciudades donde había sufrido mucho, ¿verdad? Pero y Dios le está diciendo todo esto, porque yo estoy contigo. Yo tengo mucho pueblo aquí, pueblo que va a creer, pueblo que va a ser nacido de nuevo, y tú como instrumento de la proclamación del evangelio eres clave para que este pueblo que yo tengo mucho aquí, que todavía no se ve visiblemente, pero que yo ya lo tengo en mi corazón, que yo ya lo tengo desde antes de la fundación del mundo, tú vas a ser ese instrumento. Y por eso le dice a Pablo: no temas, no calles. ¿Por qué? Porque en cierta manera él había llegado con debilidad, él había llegado con temor y él había llegado con temblor. Todo eso lo vimos en la semana pasada y paramos hasta el versículo 17. El día de hoy nosotros vamos a terminar este capítulo 18, del versículo 18 al versículo 28. Y en esencia esto es como una narración que Lucas hace, o así lo divide Lucas, ¿sí? Que sí trae importancia, pero no mucho. Ahorita les voy a comentar. Por ejemplo, una de las divisiones que trae es que del versículo 18 al versículo 22 es la primera división. Es el final del segundo viaje misionero de Pablo. Del versículo 18 al versículo 22 es el final del segundo viaje misionero de Pablo. Y segundo, y del versículo 23 al versículo 28 es el inicio del tercer viaje misionero de Pablo. Así lo divide Lucas, o así lo podemos dividir. Lucas prácticamente no hace como una distinción entre el final del segundo viaje misionero y del tercero, porque notamos, ahorita que vamos a leer, notamos que Pablo terminó su segundo viaje y como que no pasó nada, ¿sí? Pero Pablo termina su segundo viaje y va a reportar ese segundo viaje para comenzar su tercer viaje misionero. Y es así como pudiéramos dividir el texto si tú tienes el enfoque sobre ver los viajes misioneros de Pablo y los puntos geográficos, históricos que el texto nos ofrece, ¿sí?
Pero honestamente yo no creo que sea el énfasis de Lucas que nos quiere dar sobre el primero, el segundo, el tercer viaje misionero. Yo creo que algunos de los detalles históricos son precisamente provistos precisamente para brindarle credibilidad al texto, de que el narrador, que en este caso es Lucas, no es alguien superficial, no es una persona descuidada en cuestión de los detalles, ni que era totalmente una persona floja, por así decirlo, que no se preocupaba, que no estudiaba. Era una persona, Lucas, altamente educada, con muchos detalles que vamos a ver y que muchos detalles no están ahí, pero que nosotros podemos leer entre líneas. Pero creo que hay una parte de observaciones que Lucas hace en este texto que él narra, del versículo 18 al versículo 28, como mencionamos, en que yo quisiera como que darle énfasis a todo esto. Por ejemplo, Efesios es llamado a escudriñar las Escrituras, y cuando leemos un libro como las cartas de Pablo o las cartas generales, hay dos preguntas que tenemos que hacernos, hermanos. Uno, primero, ¿de qué habla el texto? De aquí pudiéramos decir que habla de lo que vamos a leer, habla del segundo viaje misionero de Pablo y el inicio del tercero. Y luego, ¿qué dice del texto? ¿Sí? De eso que nos está hablando. Eso es que sí, ciertamente terminó el segundo viaje y empieza el tercer viaje de Pablo. Entonces, como que Lucas está hablando del segundo viaje misionero y da inicio al tercero. Vamos a tomar la porción que tiene que ver con ese fin del segundo viaje misionero y luego pasamos a la segunda parte donde comienza el tercer viaje misionero y donde vamos a ocupar mayor tiempo de nuestra enseñanza. Versículo 18 al versículo 22 de Hechos capítulo 18. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, o sea, ¿en dónde? Precisamente en Éfeso. Después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él, estaba en Corinto, mas Pablo, habiéndose detenido allí muchos días, o sea, 18 meses, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, pero tenía hecho voto, y llegó a Éfeso y los dejó allí. ¿A quién dejó allí? A Priscila y Aquila. Y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió Pablo, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros. ¿Qué pasa? Si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso, habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Esa Antioquía era de Siria, era la ciudad donde él había salido, hace 4 años había salido, donde se acuerdan que el Espíritu de Dios dijo: apartarme a Pablo y a Bernabé para la obra que yo tengo preparada para ellos. Bueno, desde allí, desde Antioquía, desde Siria, es donde se despidió Pablo hace 4 años, paseándose por todo, por así decirlo, por todo el imperio romano, predicando, proclamando el evangelio. Y 4 años después regresa. Él más o menos, los que saben, más o menos recorrió como 2,000 kilómetros. Es como irse de aquí a Cancún, 2,000 kilómetros así. Anduvo por 4 años. En un momento dado donde no había, si se dan cuenta, transportación muy fácil, de manera que el segundo viaje misionero termina de esa forma. ¿Sí? Pablo está en Corinto, vuelvo a hacer énfasis, de Corinto se va a Éfeso, él va a la sinagoga a predicarles, le piden que él se quede, él no accede, les dice: en otra ocasión vendré, si ustedes y si Dios quiere. De allí se va a Cesarea, de Cesarea sube a Jerusalén, de Jerusalén se va a Antioquía, que era la iglesia local
por así decirlo, que lo había enviado, ¿sí?, a su primer viaje misionero. Según lo que vimos la semana pasada, hermanos, Pablo pasó 18 meses en Corinto, ¿sí? De manera, si usted hace esta imaginación, de 4 años que él viajó por todo este imperio romano, 1 año 8 meses dedicó a la ciudad de Corinto. Tiene que ver con que evangelizó todo este imperio, ¿sí?, pero que se estuvo ahí por año y medio en Corinto. ¿Para qué? Precisamente para formar una iglesia. Y de hecho, anteriormente hemos dicho que la iglesia más carnal del Nuevo Testamento era Corinto, y era donde pasó más tiempo el apóstol Pablo, en Corinto. Fíjense, ahí se ve la gran necesidad que tenía, porque esta iglesia era muy carnal, ¿sí? Y Pablo encontró una pareja aquí en Corinto que era Priscila y Aquila, ¿sí? Ellos habían salido de Roma, de Italia precisamente, después de que el emperador Claudio decretó la expulsión de todos los judíos de aquel lugar, de Italia. Pablo encontró a esa pareja, ellos llegan a Corinto antes que llegara Pablo, y ahora han hecho una amistad tan estrecha que cuando el texto de hoy dice que Pablo sale de Corinto, pues ¿qué creen? Se va a Éfeso, pero se lleva a esta pareja. Y eso es importante que nosotros lo comencemos a ver, porque Dios está formando, en este caso, un equipo. Lo voy a comparar en un momento más tarde, cómo es que Dios ensambla estas personalidades tan distintas con personas que van a ser claves precisamente para la evangelización en ese tiempo. Entonces el texto dice que en este final del segundo viaje misionero de Pablo, que está en Corinto, se va a Cencrea. Es un puerto de Corintio, donde se acuerdan que había una diaconisa, Febe, ¿se acuerdan? Que les había dicho que es un puerto de esa parte de Corintio, de Grecia, para partir de allí de Cencrea, para partir de allí a lo que era Cesarea, ¿sí? Para irse a Éfeso. Y en Cencrea, pero dice el texto que en el puerto él se hace cortar el cabello, tanto Pablo como Priscila como Aquila, porque habían hecho un voto. Lucas no nos da ciertos detalles, cuál fue el voto, por qué lo hizo, y como que suena un poco extraño esto, que en el contexto del Nuevo Testamento Pablo esté haciendo un voto. Por eso es que es más o menos, yo probablemente entiendo que con toda probabilidad este voto era de los nazarenos. ¿Se acuerdan de Sansón? Hizo un voto similar, y el voto está descrito en Números capítulo 6, y consistía básicamente en que tú vas a hacer una dedicación a Dios, a pedirle algo a Dios que tú quisieras que ocurriera, que Él te usara, que tú fueras partícipe de su obra, y decir: Señor, yo voy a darme por completo a ti, a tu trabajo, hasta que esto ocurra, voy a tener este voto, ¿sí? Este voto. Entonces la gente se dejaba, ya sea crecer el pelo o cortar el cabello, ¿sí? No probar ningún tipo de alcohol, de ningún fruto de la uva. Terminando el voto, la idea era que ahora te cortabas el cabello, subías a Jerusalén, presentabas el cabello cortado, lo presentabas como que ya terminó tu voto, y hacías varios sacrificios a Dios. Así más o menos se relacionaba todo eso. Tú puedes leer un poco más, ya les dije, en Números capítulo 6 sobre esto, o sea, acerca de esto. Entonces, como que es extraño, Pablo hiciera eso, que si ya Cristo vino, murió, resucitó, en el contexto, Pablo está haciendo un voto. Y la razón por la que encontramos más extraño,
porque la mayoría de la gente piensa que los votos y los juramentos están prohibidos en el Nuevo Testamento. Bueno, porque en un momento dado Cristo dijo: no juréis, ¿se acuerdan? No juréis en vano. Pero en realidad, cuando tú miras el contexto más a detalle, Cristo no estaba prohibiendo del todo el juramento. De hecho, él fue puesto bajo juramento, Cristo, cuando él estaba entrevistado ante Pilato. Cristo lo que estaba prohibiendo son promesas o votos que nosotros hacemos y luego no cumplimos. En ese contexto, Cristo dice: es mejor que tú sí sea sí y que tú no sea no. No le agregues nada más, no vayas a hacer que tú faltes ante Dios. Es como cuando tú dices: sí, voy a tomar el discipulado. Sí, porque voy a crecer más, ¿no? Y cuando tú vienes, no vienen todos los que dijeron, ¿no? Cuando tú dices: ahora sí me voy a entregar a Cristo, y nada más no te entregas. Cuando tú dices: ahora sí voy a disponer mi tiempo, voy a disponer todo eso, y no, por eso es que dice la Biblia: no juréis, ¿no? Por el nombre de Cristo, ¿no? Muchos dicen: de verdad, y ¿cómo dicen los que juran, no? Por Diosito, algo así, no sé cómo lo hacen, ¿no? El voto de los nazarenos era voluntario en aquel tiempo, no era obligatorio como hoy mismo lo hacemos, ¿no? Oye, pues si tú dijiste, ¿cómo? ¿No? Pues si tú dijiste que vas a venir, pero si tú dijiste esto, aquello, sí, pero que quién sabe. Bueno, entonces que tú sí sea sí y que tú no sea no. ¿Sí? Más o menos entendemos esto. Entonces no sabemos los detalles que Lucas hace al poner que Pablo se haya cortado el cabello y después haya hecho este tipo de voto. ¿Sí? No, yo creo que si no lo puso es porque no era de mucho interés de Lucas hacer todo esto. Pero puede ser que Pablo haya llegado a Jerusalén con el texto como lo dice, hacer presentación de su cabello y sacrificios, como algunos piensan que así fue, otros piensan que no fue así, pero la verdad, lo más probable es que quién sabe, ¿verdad? ¿Qué pasó allí? Si Pablo sale de Cencrea, se cortó el cabello y entonces luego va a Cesarea y de ahí a Jerusalén, y de Jerusalén se va a Antioquía, pero la primer parada que después de Corintio fue a Éfeso por unos días, y lo primero que él hace en el versículo 19, que ya leímos, es que él va a la sinagoga y discutía con los judíos acerca de que Jesús era el Mesías prometido. Y en Éfeso tuvo una recepción mucho mejor, porque ellos le pidieron a Pablo que se quedara más tiempo, lo cual nunca ocurrió en las sinagogas anteriores. Siempre lo corrían, siempre salía en discusión, siempre lo perseguían. Pero aquí en Éfeso le decían: quédate más tiempo, Pablo. No puedo quedarme más tiempo. Pero Pablo tenía una meta que era llegar a Jerusalén y luego a Antioquía en un tiempo determinado, ¿sí? La iglesia de Éfeso no lo vamos a ver hoy, porque en el capítulo 19 en adelante vamos a regresar a Éfeso. Pero la iglesia de Éfeso como que era una capital, como que era algo estratégico para el apóstol Pablo, porque probablemente ella fue la responsable de haber sembrado las otras iglesias que aparecen en el libro de Apocalipsis, ¿sí? De ahí salieron las otras 6 iglesias de allí. Éfeso fue probablemente la primera, y luego de ahí él en Éfeso envía cartas a estas iglesias que fueron viajando, que fueron haciéndose, las que habla en Apocalipsis, como una forma circular de otras, de que por medio de Éfeso se fundaron esas otras iglesias a partir de Éfeso. De manera que Pablo tenía claro la estrategia que él estaba siguiendo. Yo creo que por eso dijo: después regreso, porque tengo aquí algo estratégico que hacer. Éfeso estaba localizado en un centro geográfico de importancia para fines de lo que él quería, Pablo, ¿sí? De la evangelización del resto del área, y lo logró con la ayuda de nuestro Dios esto.
Pero cuando él se despide de Éfeso, le dice: yo volveré a vosotros en poco tiempo, si Dios quiere. Ahora, en la mente de Pablo no era como un cliché decir si Dios quiere, ¿no? No era como nosotros entendemos hoy cuando decimos te veo mañana si Dios quiere. Como que no era un cliché que el apóstol Pablo tenía en su mente cuando dice esto. Pero muchas veces nosotros cuando decimos te veo mañana si Dios quiere, no estamos pensando necesariamente en la forma como yo entiendo o digo esa frase como la decía el apóstol Pablo. En el caso de Pablo, él estaba consciente de que las cosas son o no son conforme a la voluntad de Dios. En más de una ocasión el apóstol Pablo habla de que él era apóstol conforme a la voluntad del Señor. Él habla de esa forma en 1 de Corintios, en 2 de Corintios, en Colosenses, en Timoteo, y siempre regularmente lo habla en su capítulo 1 de cada libro y en el versículo 1. Por la voluntad de Dios soy apóstol. Yo soy apóstol, pero no porque alguien me hizo apóstol, no porque yo me haya llamado apóstol, ni por la voluntad mía, sino por la voluntad de Dios. En más de una ocasión él menciona todo eso. De esa misma manera, Pablo, cuando está pensando en la voluntad de Dios, si Dios quiere, está pensando en la voluntad de Dios, en un momento dado donde él dice que ha recibido la revelación de Dios y que vaya a Jerusalén y que de allí le van a esperar cadenas, prisiones, aflicciones. Él está tratando de entender, Pablo, que todo esto proviene divinamente de la voluntad de Dios, de la soberanía de Dios, y que no implica sus sentimientos, no implica su buen estado de humor, no implica si hoy se ganó un bono por fin de año, no implica eso, sino él entiende que es la voluntad de Dios. Pablo está consciente de toda la soberanía de Dios, dirigiendo su vida en cada evento. Cuando él se refiere a sí mismo que él está en cárcel y él le llama que ahora es prisionero de Cristo, no está diciendo soy prisionero de Claudio, de Nerón, no, sino soy prisionero, estoy en prisión por la voluntad del Señor. Soy prisionero de Cristo, él dice, por la voluntad del Señor. Y muchas veces nosotros cuando nos llegan a pasar cosas, por tu culpa es que estoy así, por tu culpa, ¿verdad? Culpamos a todo mundo. Y Pablo, ¿qué decía? Soy prisionero por la voluntad del Señor. Ciertamente Nerón lo metió a la cárcel. Ciertamente Claudio también lo metió a la cárcel. Ciertamente los judíos lo azotaron, lo golpearon, lo dieron por muerto en Listra. ¿Se acuerdan de todo eso? Pero él decía, por la voluntad del Señor he recibido 39 más 1 azotes. Por la voluntad del Señor casi me matan a pedradas. Por la voluntad de Dios, unos varistas, por así decirlo, me dieron de varazos. Varista es otra cosa, ¿verdad? Pero sí, es otra cosa. Pero los que practicaban con las varas a darle, ¿no? Por la voluntad del Señor, no es Nerón, no es Claudio. Pablo llega a Antioquía, hermanos, ¿sí? Antioquía, quien lo vio salir en el primer viaje, en el segundo viaje y ahora en el tercer viaje. Y la iglesia donde él salió regresa precisamente a rendir cuentas, a dar como que un reporte de su segundo viaje para el tercer viaje. Tiene 4 años en el Imperio Romano ahí perdido. Acuérdense que no había internet. Pásame tu reporte, ¿no? No había WhatsApp para decir ¿cómo vas, Pablo? No había nada de eso. No había teléfonos, no había cómo comunicarse con él, ¿no? Y en el versículo 23 del capítulo 18 dice: y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a los discípulos. ¿En dónde estuvo por un tiempo? En Antioquía de Siria. Ahí
dando su reporte, allí haciéndole saber a los hermanos cómo había pasado en Corintio, la frustración cuando estuvo en Atenas. Después cuando llegó a Éfeso, que quédate más tiempo, Pablo. No, porque tengo que reportarme a Antioquía, a los hermanos, a ustedes, todo eso. Y después de estar mucho tiempo en Antioquía, dice, recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Quiero comentar algo sobre esta frase, confirmando. Hay otras traducciones que hablan de afirmando, hay otras traducciones que hablan de fortaleciendo. Precisamente a quienes, a todos los hermanos, confirmando a todos los discípulos. Si recuerdan el título del mensaje, la importancia de crecer en el conocimiento de Dios, es el mensaje de hoy. Pablo ha estado en Galacia, ha plantado iglesias en esa parte de Frigia, y Pablo dice que regresar a las mismas iglesias que ya ha plantado es de gran importancia, porque allá hay discípulos y que tienen que ser confirmados todos a ellos a través de la palabra. Pablo emprendió en su segundo viaje misionero y en su tercer viaje misionero con la misma motivación. Vea lo que dice en Hechos capítulo 15, versículo 36. Cuando él sale a su segundo viaje, ¿se acuerdan? Allí en ese salir a su segundo viaje, que todavía estaba, ¿quién con él? Su amigo, su consiervo, su compañero, Bernabé, ¿se acuerdan? Y después, ¡pah! Dicen Hechos 15, 36, después de algunos días Pablo dijo a Bernabé, su amigo, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Ya Pablo ha pasado por esas áreas, ha plantado iglesias, hay pastores que ya ha puesto allí. Sin embargo, Pablo está preocupado de que estos hermanos necesitan ser ¿qué? Fortalecidos. Eso revela, por un lado, de que Pablo está consciente de que la salvación es el evento más importante de tu vida, pero que tú y yo necesitamos crecer. Tú y yo necesitamos ser fortalecidos. No es suficiente con ser salvos. La salvación no es como un examen. Pablo sabe que de aquí hay gente que ya ha recibido salvación. Ellos necesitan ser fortalecidos. Y esto muestra como que en Pablo un corazón pastoral, ¿sí? Tanto en su preocupación por los hermanos, como dice en el versículo 36 del capítulo 15 que ya leímos, ¿sí? Vamos a verlos, ¿sí? Para ver cómo van ellos, cómo va su periodo de santificación, cómo es que ellos han entendido la salvación, qué tan importante es para ellos. Pero la santificación en un sentido igualmente importante que Pablo estaba entendiendo, porque me salvaron para hacerme conforme a la imagen de Cristo. Y eso ocurre a través del proceso precisamente de la santificación. Y por eso Pablo se preocupa todo eso. Todos nosotros somos discípulos, y todos nosotros como discípulos de Cristo, hermanos, necesitamos crecer en conocimiento y en entendimiento de la palabra del Señor. Uso dos palabras que están conectadas y relacionadas, pero que no son iguales. Pero nosotros estamos involucrados, dice Pablo, en una batalla, ¿sí? Y en una carrera. ¿Se acuerdan de eso? Pablo habla de que yo he peleado la buena batalla, ¿sí? Y al final de sus días, Pablo habla de que ha corrido la carrera bien, ha terminado la carrera bien. Entonces habla de una batalla y habla de una carrera el apóstol Pablo. Esa carrera que tú y yo tenemos, hermanos, hoy en día nos distrae mucho en esta carrera. Vamos corriendo, ¿verdad? Y de repente te quieren dar agua, ¿no? De repente, bueno, los que han corrido los maratones, ¿no?
los distraen, por así decirlo. Otros pues lo hacen con buena fe, ¿sí? Pero hay, en esa carrera que tenemos tú y yo, hay decepciones, también hay fracasos, hay cosas que nos debilitan. No solamente eso, pero hay frustraciones y esas frustraciones nos irritan muchas veces. En el camino, la batalla, diríamos que en el fragor de la batalla, en la carrera, muchas veces terminamos heridos, estamos débiles. Cuando dijo Pablo, yo vine a ustedes, a Corintio, en debilidad, vine en temor, vine en temblor. Y Pablo dice, vamos a regresar Bernabé. Después, en el tercer viaje, que ya no está Bernabé, él decide regresar a fortalecer a los hermanos. Y es lo que estaba en la mente de Pablo todo el tiempo, hermanos. Su corazón pastoral latía precisamente por personas incrédulas, personas que no conocían a Cristo, pero también por aquellos que ya habían sido salvos, ¿sí? Y que estaban siendo, de una manera paulatinamente, estaban siendo conformados a la imagen de Cristo. Y esto como que le preocupaba a Pablo, porque aquellos que se podían, en esa carrera, podían distraerse por las corrientes del momento. Y podemos leer esto a través de sus cartas, que aquel me ha traicionado, que aquel se ha ido, que aquel ya no sigue en el camino, que aquel ya no. Y entendía Pablo, por eso quería ir y confirmar a los hermanos, fortalecerlos en un conocimiento, en un crecimiento de la palabra. Y escucha cómo él lo describe en su segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, en el versículo 28 y 30. Después de que él habla todo lo que él ha sufrido, ha padecido, de las veces que ha estado en prisión, cuando él recibió 31 latigazos, cuando le dieron con varas, la vez que lo apedrearon, él dice en el versículo 28 al 30, en el capítulo 11 de segunda de Corintios, dice: y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, decía el apóstol Pablo, que se agolpaba en él, la preocupación por todas las iglesias. Y dice en forma de pregunta: ¿quién enferma y yo no enfermo? O sea, como diciendo, ¿por qué no vino, hermano? No, pues porque cree que me enfermé y yo no me enfermo. Como diciendo eso. ¿Qué creen? ¿Por qué no vino, hermano? Es que me desvelé. ¿Y qué cree, que yo no me desvelo? ¿No? Bueno, sigue diciendo: a quien se le hace tropezar y yo no me indigno por eso. Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El corazón pastoral de Pablo se deja ver constantemente con esa preocupación cuando tú lees una frase tan sencilla como que vayamos a ver cómo están los hermanos. Mire, esa es una acción pastoral. Un corazón que late por la preocupación de un conocimiento, de un crecimiento hacia esos hermanos. O como que vayamos a fortalecer a los discípulos, vayamos a fortalecerlos. Hay tres cosas que están en mi mente en este momento, por así decirlo. La preocupación continua que tenía el apóstol Pablo. 1. 2. Pablo dice: alguien que está débil, yo me identifico con él. O sea, tiene empatía con lo que está pasando en ese momento el discípulo, ¿sí? Y 3, él dice: si alguien hace tropezar a uno de mis discípulos, yo me indigno. Eso te habla cuando un verdadero apóstol, o en este caso un verdadero corazón pastoral, se preocupa por sus ovejas, se preocupa por cómo están, cómo les ha ido. Tú puedes ver casi palpitar el corazón pastoral del apóstol Pablo, como él veía la misión que Dios le había encargado cuando le dijo: Pablo,
Pablo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Te enseñaré cuánto padecerás por causa de mi nombre. ¿Se acuerdan de todo eso? Él tenía como que muy marcada, como que él veía bien en serio su misión. Por eso que cuando le daban latigazos, ni se preocupaba. Bueno, a lo mejor sí, pero él decía, es por tu voluntad, Dios. Cuando la aventaban pedradas y cuando casi lo dejan muerto ahí, yo creo que lo dejaron desmayado, ¿sí? Porque dice, y dejándolo allí, ¿no? Llegaron sus discípulos y todas le hacían así, Pablo, todavía vives, ¿no? Y él, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, pues ya tienes chichones aquí, chichones allá, y él decía, gloria a Dios, por tu voluntad tú permitiste todo esto. Estaba en cárceles, con cepos. Como que Pablo era de otro mundo, ¿no? Como que Pablo no es como, bueno, acuérdense que antes de comenzar su primer viaje misionero, acuérdense que él dice que él estuvo ahí unos 8 años, unos 3 años anduvo por Arabia, y dice que fue hasta el tercer cielo y recibió revelación de Dios. Yo creo que en ese momento Dios como que le puso otro ADN, como que le puso otro chip, ¿no? Como que le puso otro SIM, como que le puso una batería de esas que hoy salen, ¿no? Que dicen que dura más, que no se baja muy rápidamente. Yo creo que lo tenía conectado al cielo para que después de que él cayera, él se pudiera levantar y no pasó nada. Sigamos, ¿no? O sea, no sé. Ahora él está regresando a ver cómo están los hermanos, precisamente para fortalecerlos. Pero para fortalecer a un discípulo, hermanos, se los digo ahora que están estudiando ustedes, para fortalecer a un discípulo, tú necesitas ser un discípulo en crecimiento, en conocimiento. No solamente en crecer en conocimiento, sino en entendimiento de lo que se conoce. Porque una cosa es conocimiento y otra cosa es entendimiento de lo que se conoce. Y tú necesitas fortalecer el caminar de alguien que ya está en la salvación, que ha sido hijo de Dios, pero que tal vez necesita crecer más. La necesidad del crecimiento del discípulo es una obligación por múltiples razones a la luz de la palabra. Tú fuiste salvado para ser conforme a la imagen de Cristo, pero no podemos crecer a la imagen de Cristo si tu conocimiento de la palabra no aumenta y tu entendimiento de lo que lees en la palabra no aumenta. Tú para que crecer tienes que crecer en conocimiento, tienes que crecer en esa imagen de Cristo, pero tienes que entender cuál es el conocimiento. Para aplicar tu conocimiento tienes que entenderlo. El conocimiento solo, hermanos, no es suficiente. De hecho, Pablo lo dice en 1 Corintios capítulo 8, versículo 1, dice que el conocimiento envanece. Cuando tenemos puro conocimiento, el conocimiento envanece. Si lo único que yo estoy haciendo es asimilando el conocimiento como una esponja, probablemente yo termine orgulloso, creyéndome superior a aquellos que no tienen el conocimiento que yo ahora tengo. Pero si yo entiendo el conocimiento, el entenderlo me va a transformar, y esa transformación yo voy a poderla vivir, voy a tener una mejor imagen de Cristo a la medida que yo estoy siendo transformado. Porque dicen por ahí, menos palabras, ¿no? Y más acción. No puedes accionar si no hay un conocimiento previo, pero sí puedes accionar cuando el conocimiento está previo a ti. De manera que Lucas resume muchas cosas, y la resume porque no tiene espacio,
Porque imagínense, ¿no? Dice la Biblia que si aún se escribiera todo lo que Jesús hizo en la tierra, no cabría. Las bibliotecas más grandes del mundo no podrían tener espacio. Y aquí Lucas tiene una frase que él resume de lo que a lo mejor Pablo tanto dijo, ¿no? Porque yo creo que Pablo tenía mucha riqueza de lenguaje, ¿no? Por el conocimiento que él tenía, pero tal vez Lucas nada más la resumió en una frase y dice: vayamos a regresar para confirmar, para fortalecer a los hermanos. Pero nosotros, con cautela, necesitamos llenar los espacios en blanco, porque yo tengo que preguntarme qué implica confirmar a los discípulos, hermanos. ¿Qué implica confirmarlos? Bueno, ellos necesitan crecer en conocimiento, ellos necesitan crecer en entendimiento, ellos necesitan crecer en sabiduría. Y las dos palabras que yo tengo, o que preguntarme ellos necesitan conocer para que Dios se revele a través de lo que Dios me ha revelado a mí, de manera que yo aplico eso a mi vida y la vida de otros. Que ¿en qué forma nos va a servir a nosotros después de 2000 años que se ha escrito el Evangelio? ¿Para qué me va a servir hoy? Cuando un discípulo no crece, hermanos, cuando la vida o el caminar de un discípulo no está en crecimiento, ¿sí? Hay una cosa que está ocurriendo, y es que él se está estancando en el conocimiento, en el crecimiento de la palabra del Señor. No hay nada más desmotivador, por así decirlo, que un discípulo que está en estancamiento, que su propio estancamiento, hermanos, y se convierte eso en un círculo vicioso, porque el estancamiento genera apatía y la apatía genera más estancamiento, hermanos. ¿Usted ha visto hermanos así? ¿Ha visto hermanos en estancamiento? Y cuando se estancan, se vuelven apáticos. Y cuando están apáticos, se vuelven más, o sea, ahora sí como que se meten al fango, ¿no? Cuando se meten al pantano, que entre más te muevas, más te hundes, ¿no? Así pasa. Y entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Cuando aprendes a nadar, ¿no? Cuando aprendes a nadar, uno ¿qué hace? Se desespera, ¿no? Ya está, pues le sigues haciendo y más te vas a hundir. Pero si tú recuerdas que estabas en el vientre, en la placenta de tu mamá, y que había pura agua ahí, entonces ¿por qué de bebé no digas: ay, sácame de aquí, no puedo? No, estuviste ahí 9 meses en agua. Entonces aquí se vuelve un círculo vicioso, y Pablo está consciente de esto y él quiere regresar. Pero mi estancamiento desdice del poder de Dios que mora en mí, hermanos. Mi estancamiento se vuelve como una contradicción al poder de Dios, hacerme conforme a la imagen de Cristo, porque ¿para qué fui salvo? No solamente para tener el título de salvación, sino para hacerme conforme a la imagen de Dios. Y el estancamiento es sinónimo de la falta de crecimiento, falta de fortalecer tu caminar en Cristo Jesús. Segunda de Corintios capítulo 11 versículo 28, ¿sí? Y además de esto, ya lo leímos, además de estas otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día es la preocupación por todas las iglesias. ¿Qué es lo que le preocupaba a Pablo? Le preocupaba la santificación de las iglesias, pero también le preocupaba la corrupción que había dentro de las iglesias, lo débil que podía tener las iglesias. Y por eso estaba preocupado Pablo. Cuando Pablo sale de Corintio para regresar a la iglesia de Antioquía, él pasa por Éfeso, él se lleva a Aquila, él se lleva a Priscila y deja esa pareja en Éfeso,
¿Por qué menciono todo esto? Porque Pablo ahora está iniciando su tercer viaje misionero, está pasando cosas que a nosotros nos interesa saber, conocer, pero que tiene que ver con el título de la enseñanza, que es la importancia de crecer en el conocimiento de Dios. Y en Corinto él conoció a una pareja, Priscila y Aquila, y ahora los deja en Éfeso y les dice: vamos a encontrarnos allí en Éfeso, vamos a estar allí. Pero ellos se encuentran a un discípulo más. Ahora vamos al versículo 24 al 26 del capítulo 18 de Hechos. Dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor. ¿Quién? Apolos. Y siendo de un espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Apolos dice que era un discípulo de Alejandría. Alejandría era considerada la segunda ciudad del Imperio Romano. Tenía como unos 600,000 habitantes. Pero escúchame esto lo que le voy a decir. Pero también Alejandría tenía la biblioteca más grande de la área, de esta área del Mediterráneo. Tenía más o menos como 700,000 volúmenes en esa época. O sea, era la meca del intelecto. Era una ciudad altamente educada, de mucha filosofía. Y viene ahora Apolos de Alejandría, criado en ese medio, y es definido en una forma extraordinaria aquí, ¿no? Notemos la diferencia de la pareja que encontramos de Aquila y Priscila, y ahora notemos la diferencia de Apolos. Hay una gran diferencia. Aquila y Priscila vienen de Italia, ¿sí?, de Roma. Y Apolos viene de Alejandría. Priscila y Aquila eran judíos. Apolos probablemente era judío, pero tenía un nombre griego. Esta pareja de esposos eran obreros. Acuérdense que ellos trabajaban las pieles, hacían casas de campaña. Apolos era un hombre elocuente, educado en la filosofía que Alejandría desarrolló, y entendió así con precisión el Antiguo Testamento. Es Alejandría donde se traduce la Biblia hebreo al griego. También se traduce la Biblia del latín a la vulgata, ¿sí? De ese medio, hermanos, de esa ciudad es de donde viene Apolos. Y como dice lo que acabamos de leer, dice que él era elocuente, poderoso en las escrituras, instruido en el camino, fervoroso en espíritu, que habla y enseña diligentemente lo concerniente al Señor. Y yo quiero empezar con él era elocuente. Cuando tú piensas en la elocuencia, significa que Apolos tenía una gran oratoria. Él tenía riqueza en lenguaje, dominaba la comunicación, podía hablar y sostener la atención de la audiencia. O sea, no le pasaba como a mí que se me duermen, ni como a Pablo que se le duermen, que se cayó uno. ¿Se acuerdan también? Se cayó uno cuando Pablo estaba predicando, se cayó del segundo piso. ¿Se acuerdan de eso? A Apolos no se le dormía a nadie. Tenía un gran dominio sobre la audiencia. Y vemos cómo Dios dota de manera... ¿Qué? ¿Por qué les dio risa? Vemos cómo Dios dota de manera diferente. Por ejemplo, Priscila y Aquila no tenían ninguna de esas características. Eran obreros, eran comerciantes. Pero Dios está conformando un equipo que va a ser vital
que tiene diferentes características, sí, pero que es diríamos, un equipo multiforme. Pero cuando vemos que Dios dota a una mujer y a un hombre de cierta forma, nosotros deberíamos darle gracias a Dios por su generosidad de distribuir sus dones, sus talentos y darlo como Él quiere, como decía Pablo, aún así, si yo no he recibido ciertos talentos y dotes, pero gracias Dios porque tú le permitiste a mi hermano darle ciertas dotes y talentos. Segundo, que era poderoso en las escrituras. O sea, en pocas palabras, él era conocedor de las escrituras. Él era competente en las escrituras. Así tenemos más idea de esto, que él tenía el conocimiento de las escrituras como algo que dominaba muy fácilmente. Lógicamente porque él había sido instruido en Alejandría y bueno, yo creo que los ponían a leer como los chinos, ¿no? Que en el trabajo, en Asia, llegan a su trabajo y les dan un libro cada mes a ellos para que se lo lleven. Ya terminando el mes tienes que regresarlo y llevarte otro libro. Al mes tienes que regresarlo y llevarte otro libro. Bueno, a lo mejor Alejandría más o menos era así. Tenía ese conocimiento. Pero sigue diciendo características de Apolos, que él era instruido en el camino del Señor. Esto implica que esta instrucción en el camino del Señor, pues lógicamente era del Antiguo Testamento porque todavía no se escribía el Nuevo, pero que implicaba también que era instruido en el camino de Jesús, también podríamos decirlo así. No entendía mucho sobre el Nuevo Testamento, sobre la gracia, pero desarrollaba de una manera extraordinaria el Antiguo Testamento. Pero algo que me impacta más era que era ferviente en espíritu, como lo menciona ahí. ¿Qué implica todo esto? Que hablaba con entusiasmo, hablaba con pasión, hablaba como que tenía una gran convicción de lo que tenía que comunicar a la gente. En pocas palabras, como lo dice Pablo en el Nuevo Testamento, que tenía denuedo. Cuando él enseñaba, había un fervor. Eso creaba la atención de la gente que se enfocaba en él. ¿Por qué? Porque precisamente él creía lo que él estaba hablando. Y eso es lo que habla, que tenía ferviente espíritu. Y después, otra característica que él tenía es que enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Lucas quiere que sepamos en dónde estaba su entendimiento de las cosas de Apolos. Lo concerniente al Señor él enseñaba. Cuando vemos toda esta lista de características de este hombre, así como lo vemos, ¿sí? No volvemos a ver a otro personaje en el Nuevo Testamento. Cómo hablan cómo hablaron de Apolos, no se vuelve a ver otro personaje en el Nuevo Testamento. No se vuelve a escribir. Entonces, vemos aquí la diferencia de Priscila y Aquila oyendo a Apolos. ¿Dónde lo estaban oyendo? En la sinagoga. Y Pablo estaba viajando ya. Ellos habían quedado en Éfeso y Apolos estaba enseñando, y dice el versículo 26, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. ¿Cómo? Como que él necesitaba crecer en otras áreas, Apolos, el hombre elocuente, el hombre poderoso en las escrituras, el hombre que hablaba con pasión, con fervor, el hombre que hablaba con exactitud, que trazaba correctamente las escrituras. ¿Qué creen? Necesitaba crecer aún más en conocimiento. Esta pareja dijo: el hermano Apolos, Dios te ha dotado, estás lleno del Espíritu, pero hay algo que te falta. Porque cuando te escuchamos, solamente tú conoces del bautismo de Juan. Entonces dice que le explicaron el camino
de Dios. Y bueno, ¿qué era el bautismo de Juan? El bautismo de Juan básicamente hablaba sobre arrepentimiento, para hacer confesión de pecados, arrepentirse, dar vuelta en U, ¿verdad? Conforme a la ley, tratando de obedecer de una mejor manera. Pero no era el bautismo de Juan que tipificaba, por así decirlo, la conversión en espíritu. El bautismo de Jesús, en el cual tú y yo estamos, o creemos el bautismo, que dice que yo he sido regenerado, ¿sí? El Espíritu dice que vino a morar en nosotros. Mi hombre interior ha cambiado. Yo soy una nueva criatura. Dice Pablo, las cosas viejas pasaron, todas son hechas internamente nuevas. El de Juan no era así. No conocían eso. Apolos no conocía esta nueva regeneración, conocía únicamente el arrepentimiento, pero aún así dice que era elocuente, aún así dice que tenía un conocimiento, aún así decía que tenía una gran oratoria. Apolos, la enseñanza de Apolos no dice que fuera hereje, más bien creo que era incompleta, pero no era hereje, ¿sí? Lo que Apolos conocía, lo conocía bien, pero no lo conocía del todo, hermanos. Yo conozco, pero quizás lo que conozco, lo conozco a lo mejor bien, pero no lo conozco del todo. No lo conozco del todo. De manera que él tiene la necesidad, Apolos, de tener un crecimiento o de crecer en el conocimiento. Y yo creo que todos necesitamos tener esa gran necesidad, crecer en el conocimiento. Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta, capítulo 2, versículo 15, procura, Timoteo, con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa la palabra de verdad. Dios quiere que manejemos la palabra con precisión, hermanos, porque cuando eso ocurre, yo tiendo a manejar, cuando eso no ocurre, cuando yo no trazo la palabra correctamente, yo tiendo a manejar con perversión, con corrupción, y no enseño su mente de Cristo, su voluntad, de lo que Él ha revelado, de lo que Él es, del carácter de Dios, de lo que Él piensa Dios. Y es por eso que nosotros tenemos que prepararnos. Aparentemente Apolos recibió la corrección con humildad, lo que nos dice que Apolos era un hombre enseñable. Hay un autor que dice que un hombre enseñable, o más bien un hombre no enseñable, no tiene ni un solo chance de terminar bien. Porque una cosa es decir que soy enseñable y otra cosa es dejarme enseñar para crecer donde yo necesito la corrección. No sé si les ha pasado a ustedes, que usted quiere enseñarle a alguien y le dice, oye, pero mira, y ya dice, sí, ya entendí. No quiere aprender la corrección. Oye, pero mira aquel extinguidor, sí, ya. No es una persona enseñable. Esto no es como nos describe en Primera de Juan, capítulo 1, Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Y dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, por si le quieren poner un nombre a su hijo, ¿verdad? Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Diótrefes no era enseñable, hermanos. ¿Por qué? Porque él quería ser el primero. Oye, pero mira, ya entendí. No. Porque él no quería ser un seguidor, quería ser un líder. Y Juan dice, este personaje no se deja enseñar. Regresemos a Hechos capítulo 18, versículo 27 al 28. Vamos al final.
Así es que Apolos es una persona enseñable, es una persona que entendió que tenía la necesidad de crecer. Y dice el versículo 27 y 28, y queriendo él, o sea, Apolos, pasar a Acaya, los hermanos le animaron y le dijeron: sí, Apolos, ve. Escribieron a los discípulos que le recibiesen, fíjense, y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús, ¿ahora qué? Era el Cristo. Ya no hablaba sobre el bautismo de Juan, sino ahora ya hablaba con un evangelio más completo. Imagínense, hermanos, si este hombre, cuando todavía le faltaba conocimiento, cuando solamente conocía del bautismo de Juan, era convincente, era poderoso en las escrituras, era elocuente, hablaba con fervor. Imagínate cuando él entendió todo el camino de Dios. No, si por aquello alguien le daba como que se le cerraba una pestaña, ¿no? Cuando él tuvo todo ese conocimiento de Dios, hermanos. Por eso es que nosotros podemos pensar, ¿no? Nosotros necesitamos ayudar a la gente que ya ha sido salva, pero que también nosotros necesitamos refutar rigurosamente lo que ellos a lo mejor no han entendido del camino de Dios. Tal vez Apolos era un apologista de primer línea. Sin embargo, fue la pareja, aquellos obreros, aquellos comerciantes que le enseñaron a aquel que ya estaba arriba en conocimiento, le enseñaron la gracia de Dios. Porque Dios, hermanos, o sea, ¿qué me vas a enseñar tú? ¿Qué me vas a enseñar? Si no, no, hermanos, acuérdense que Dios puede usar hasta una burra para enseñarnos. Siempre y cuando usted y yo seamos humildes y enseñables. Tengo que cerrar esta enseñanza. Pero hay una realidad. Si mi conocimiento de Cristo está distorsionado, con toda probabilidad el resto de mi fe cristiana que yo conozco esté distorsionado en algún punto de mi vida. Las escrituras en el Antiguo Testamento apuntaban a Cristo. Las escrituras del Nuevo Testamento giran ahora alrededor de Cristo. Si en ese eje debe de girar todo, o no gira todo, hermanos, entonces está distorsionado en algún punto. Probablemente el resto que también yo tenga esté distorsionado. Cristo es la piedra angular, ¿se acuerdan? Pero la piedra angular se convirtió en la piedra de tropiezo. De manera que si tropiezo en la piedra principal, lo que le da verticalidad al edificio va a tropezar probablemente en otros puntos más adelante. A lo mejor tú estás así, miren, en conocimiento, en algunas cosas, pero tiene que venir ¿cómo le llaman los albañiles? La plomada, ¿no? Para aplomar bien esa pared que se está levantando, y tienes que meterle el plomo para que se enderece. A ver, ahí por ahí un ladrillo está como que salido, y el plomo sirve para eso, creo, ¿no? Para poder alinear la barda. Bueno, la palabra de Dios precisamente es eso, viene a meterle plomada a nuestra vida y decirnos: ¿sabes qué? Estás como que salido de aquí, de esta parte, está distorsionado este conocimiento, vamos a meterle la plomada, ¡paz! Y ahí bota todo, Cristo es quien mide cuán vertical está nuestro entendimiento de las escrituras, hermanos. Y esa es la razón por la que tuvo que ponerle como que esa plomada a Apolos. Apolos le decía a lo mejor a Aquila y Priscila: Apolos, tu pared está bien, hermano, pero bien chueca, ¿no? Pero hay que enderezarla,
Porque el bautismo de Juan no termina allí toda la historia, sino que el bautismo en el Espíritu, en mi regeneración, en mi nacer de nuevo, luego que nosotros simbolizamos el bautismo en agua, es el bautismo de Cristo quien tú necesitas, Apolos. De manera que ese texto de hoy nos trae enseñanzas. Yo me puse a analizar, bueno, ¿y después de esto qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo estuvo la onda, no, de aquí? Bueno, yo creo que el texto que vimos hoy fue un texto educacional, fue un texto instructivo, que me amplía mi mente, me amplía mi conocimiento, me trae reflexión, pero también nos ayuda a prestar atención, que aunque el texto habla de un viaje misionero que termina y que comienza el tercer viaje misionero, no queda ahí. Nos habla de que Pablo regresó hacia los discípulos que necesitaban ser fortalecidos. Pero también nos habla de un Apolos, quién era, por quién fue influido, quién le ayudó, qué cosas tuvieron que haber pasado a lo largo de la exposición. Así es que, hermanos, nos deja una gran reflexión en el día de hoy para que precisamente veamos la importancia de nuestro crecimiento en el conocimiento de Dios. Palabra Fiel presentó Un despertar en la palabra. No olvides buscarnos en Facebook y YouTube como Iglesia Palabra Fiel CDMX y seguir las transmisiones por Zoom de cada domingo.